El arte colonial es el que se desarrolla en América durante el periodo de ocupación española. América era un territorio plural, donde existía una población local con múltiples culturas y religiones. El objetivo era el que reducir la pluralidad peninsular y dar unidad al territorio americano. Comienza así la labor evangelizadora y de instalar el castellano como única lengua. Desde España llegarán al Nuevo Mundo numerosos artistas que formarán talleres, y enseñarán a los nativos los modelos y estilos de la península, como son el gótico, renacimiento, manierismo, barroco y neoclasicismo. Durante este periodo, el territorio de nuestro continente estaba dividido en colonias dependientes del Imperio Español, lo que permitió el paso del arte barroco de España al Nuevo Mundo. Las iglesias católicas tenían interés en demostrar a las colonias su poder y grandiosidad, por eso el arte jugó un papel determinante para difundir las ideas religiosas, a la vez les sirvió para combatir las creencias y prácticas de las religiones indígenas. La arquitectura mexicana de esa época se enfoca principalmente en edificios religiosos católicos debido a la necesidad de los españoles de evangelizar, y para lograrlo destruyeron numerosos templos prehispánicos con lo que pretendían erradicar las costumbres religiosas politeístas de los nativos. Es por eso que en varios sitios con arquitectura colonial encontraremos, bajo los mismos, ruinas de lugares de rito prehispánico. El trazo de las ciudades era reticular, con numerosas plazas y monumentos, y al ser la iglesia representante absoluta de la religión católica, el edificio más importante se colocaba al centro de la ciudad, dándole jerarquía con respecto a las demás edificaciones. Los materiales más utilizados eran madera, piedra, ladrillo en el interior así como en el exterior. Los muros se acostumbraba a hacerlos gruesos y pesados. Las obras de la Nueva España se pueden resumir en 3 grandes periodos, por lo que crearon según su medida. El arte medieval renacentista, que combina formas arcaicas, románicas y góticas con las clásicas del Renacimiento. El arte barroco, abarca desde las formas vigorosas hasta la severidad clásica, y llega hasta las complicaciones ultrabarrocas, en las que se incluyen las formas churriguerescas. En este arte aparecen formas mestizas expresando maravillosamente la vida, los gustos, ideas de fortaleza económica y cultural del virreinato en su largo desarrollo. El arte neoclásico surge en un corto periodo, con obras de gran importancia que expresan con grandeza las modernas corrientes del gusto y del pensamiento y que dieron la pauta al futuro México independiente. De la misma manera que otras expresiones artísticas, la arquitectura recibió un gran impacto con las nuevas tendencias que se presentaban. Los primeros monumentos instruidos fueron los monasterios o conventos religiosos con sus iglesias monumentales, grandes atrios frente a ellas con patios rectangulares limitados por muros altos con almendras y 3 puertas en sus ejes principales. En cada una de las 4 esquinas de los atrios se construyeron capillas posas, llamadas así, porque en ellas se posaban al Santísimo en las procesiones. Al fondo del atrio se ubicaba la iglesia, de una sola nave y cubierta con una bóveda del estilo gótico. Las fachadas se decoraban con componentes platerescos, herrerianos y mudéjares, y en el interior se localizaban en los altares esculturas estofadas y pinturas al óleo de temas religiosos. A un lado de la iglesia se encontraba una capilla abierta con el fin de alojar a la multitud que asistía a las ceremonias religiosas, y en el extremo estaba el convento, el cual albergaba a los monjes. Durante las primeras décadas del siglo XVII dejaron de utilizarse los estilos plateresco y herreriano y se adoptó uno nuevo, el barroco, que adquirió mayor fuerza en la Nueva España que en la península ibérica. La exuberancia es característica del barroco mexicano, pues esta era la expresión de que se había logrado el ascenso económico y social, presente en el lujo y la decoración. El barroco rompió con las reglas clásicas de la composición y desarrolló nuevas creaciones, en donde destacan principalmente la luz, el color y la combinación de la escultura y pintura con la arquitectura. La arquitectura barroca se apoyó en columnas clásicas, alterando su tamaño y cubriéndolas con abundante decoración. En la segunda mitad del siglo XVIII surge el arte neoclásico, que puso fin al barroco. Esta nueva corriente o estilo fue considerado como una imposición de gobierno, mas con el paso del tiempo, se percibió que era coincidente con las ideas de la Ilustración, de la modernidad y de la independencia nacional. El neoclásico fue popular y aceptado, porque era la señal de los nuevos tiempos.
Bien, el municipio de Tequisquiapan, bueno, ha tenido una evolución muy notoria y muy relevante. Si bien podemos decir que es un pueblito muy colonial y que algunos de los portales se consideran como portales virreinales, tenemos una infraestructura muy peculiar aquí en el municipio de Tequisquiapan. Una de las cosas en donde podemos apoyarnos para poder pues, imaginarnos el Tequisquiapan de la época del siglo XIX, mitad del siglo XIX, es la que nos trae Guillermo Prieto en la obra Viajes de Orden Suprema. En este libro, bueno, él describe cómo es la plaza principal, cómo es la parroquia, cómo es la gente, cómo son los baños que había aquí, porque una de las características principales de Tequisquiapan es el agua termal. Y bueno, yo considero que también hay otra parte del municipio, lo que es el barrio de la Magdalena, que ese es el lugar de fundación de Tequisquiapan, y que ya para el siglo XVII los españoles hacen su asentamiento en lo que hoy es la cabecera municipal, donde está la parroquia de Santa María de la Asunción, pero el pueblo viejo, el barrio de la Magdalena, es el pueblo más antiguo de Tequisquiapan. Tequisquiapan estaba dividido en 4 barrios. Era el barrio de la Magdalena, el barrio de San Juan, el barrio de San Nicolás y el barrio de San Pedro. Los 2 primeros, la Magdalena y San Juan, eran lo que hoy se conoce como barrio de la Magdalena y el barrio de San Juan. Y el barrio de San Nicolás y barrio de San Pedro es lo que hoy es la cabecera municipal, es decir, lo que está después del río. Obviamente los que conocen Tequisquiapan, hay una calle que se llama 5 de Mayo. De esa calle hacia el sur era el barrio de San Pedro, y de 5 de Mayo hacia el norte era el barrio de San Nicolás. Entonces ahí estaba dividido, eran los 4 barrios que dividían el pueblo de Tequisquiapan, y que por supuesto hoy la cabecera municipal y la parroquia de Santa María de la Asunción queda en el barrio de San Nicolás, y que es una estructura, un monumento muy representativo para este asunto del sincretismo entre la cultura española y la cultura del México prehispánico, pero que cuando se fusionan estas 2 culturas, bueno, ahí está el resultado, porque como les mencionaba hace rato, la parroquia, los antecedentes obviamente es la capilla antigua que está en la zona poniente de la parroquia de Santa María de la Asunción, que hoy conocemos como la cabecera municipal, pero que les repito, eso es el asentamiento español. El centro de Tequisquiapan y donde inicia Tequisquiapan como conquista es en el barrio de la Magdalena, en el templo de la Magdalena, donde hoy está el mezquite aún, en donde se dio la primera misa aquel 24 de julio de 1551, se designan a las autoridades, se miden las 500 varas a los 4 puntos cardenales, pero ya en el siglo XVII el asentamiento español es el que queda en donde hoy es la cabecera municipal, como testigo este recinto emblemático que es la parroquia de Santa María de la Asunción. En relación a la parroquia Santa María de la Asunción, quiero comentarles, y bueno, el antecedente de esa conquista de 1551, Tequisquiapan no se llamaba Tequisquiapan. Cuando llegan los españoles, se bautiza el pueblo como Santa María de la Asunción y de las Aguas Calientes. De las Aguas Calientes porque en la zona abundaban los ojos de agua, y que era agua termal, por supuesto, y Santa María de la Asunción porque era la Virgen que se había traído acá para que los indígenas, los naturales de aquí de Tequisquiapan,
ahora tuvieran esta devoción hacia las deidades católicas y bueno, dejaran un poco de lado sus creencias, que muchos de ellos pues las hacían escondidas en las capillas antiguas o tenían sus capillas familiares. Después, ya en el siglo XVII, los españoles, obviamente por la cercanía del río, estaba más cerca, o sea, lo que hoy conocemos como la cabecera de Tequisquiapan, donde está la parroquia, está más cerca al río, entonces obviamente será un atractivo para los españoles tener más cerca el río, y hacen su asentamiento en lo que es la cabecera municipal, comenzando a construir la parroquia de Santa María de la Asunción. Esto empieza en 1695, tomando como base la capilla antigua que está en el lado poniente de la parroquia, y de ahí bueno siguieron con lo que es la capilla del Carmen, que hoy es el bautisterio. Eso fue como el anexo después de la capilla antigua. Ya para el siglo XVIII ya se empezaba a hacer un poco lo que hoy se conoce como la parroquia como tal, ya no era la capilla ni el bautisterio, ya empezaban a tener la edificación de lo que iba a ser la bóveda del cañón de la parroquia Santa María de la Asunción. Y bueno, obviamente uno de sus grandes etapas de esta construcción, porque la construcción de la parroquia fue en etapas, de repente dejaban de trabajar 5 o 7 años y volvían a trabajar otros 3, 4 años y después volvían a dejar de trabajar, pero esto fue en etapas y bueno, ahí recordemos que como los párrocos llegaban, después se iba otro, el otro volvía a tener que comenzar con esta actividad, y es 1874 el año de la mitad de estas etapas, es decir, toda la construcción de la parroquia Santa María de la Asunción se divide en 4 etapas, pero la mitad de esas 4 etapas es 1874, que es en donde se hace el frontis de la parroquia y en donde podemos nosotros ubicar todo esta simbología mariana, por supuesto por la Virgen de Santa María de la Asunción. Y después se hace una demolición de algunos muros que habían quedado establecidos en las etapas anteriores. Se hace una demolición de ciertos muros, se modifica el altar, se hacen algunas reestructuraciones ahí y finalmente la parroquia termina su construcción entre 1922 y 1925. Lo que tenemos como referencia de esta culminación de la construcción es la construcción de la cúpula mayor, que se inaugura entre 1922 y 1923. Entonces hay ahí algunas fotos muy interesantes que nos muestran cómo se estaba construyendo la cúpula mayor en esos años. Y hay que aclarar una cosa: toda la construcción de la parroquia de Santa María de la Asunción fue gracias al apoyo y a las faenas de los tequisquiapenses, de las familias tequisquiapenses o personas que llegaban a vivir acá a Tequisquiapan y que tenían aportaciones para que esta construcción se hiciera. Entonces, en el 2007 se inicia la Comisión para la Restauración del Templo Parroquial. Es una asociación civil y esta asociación se encarga ahora todavía actualmente de restaurar todo lo que se ha hecho o lo que está ya en desuso de la parroquia, porque recordemos que en los años 60 la parroquia pues tuvo un cambio muy significativo, porque uno de los párrocos que había llegado acá decide pintar todas las paredes de blanco, tapando así todas las pinturas antiguas y los frescos que estaban en las paredes de la parroquia, y es hasta el 2007 que la comisión se encarga de hacer esta restauración. Y bueno, ahora ha rescatado muchos de los frescos que tenían originales de la parroquia Santa María de la Asunción. Hoy, si ustedes entran a esta parroquia de este estilo neoclásico, se darán cuenta del trabajo magnífico que está realizando la Comisión para la Restauración del Templo Parroquial, esta asociación civil, y que bueno, hasta hoy también esta asociación pues se mantiene con la aportación de los tequisquiapenses y de las personas que visitan Tequisquiapan y que bueno, hacen esta labor social y humanitaria para la devoción de los tequisquiapenses. Entonces, no fue fácil la construcción de la parroquia Santa María de la Asunción. Como ustedes verán, han sido siglos incluso, desde tomando como base el siglo XVII
hasta culminarlo ya en el siglo XXI, todas estas etapas, y que como mitad de esta construcción fue en 1874. Por eso en el frontis, en la entrada de la parroquia, ustedes van a ver arriba esa fecha, 1874, pero fue cuando se termina el frontis, nada más, y alguna otra estructura, que ya estaba la capilla del Carmen, pero no es la fecha ni de construcción ni de la construcción final. La construcción final de la parroquia, les digo, es entre 1922 y 1925. Entonces les digo, no ha sido fácil. Uno de los nombres más significativos en aquella época fue el padre Antonio Holguín, que fue uno de los que estaba a cargo de esta construcción. Era arquitecto además, este padre, por eso tenía esta ventaja de poder ver la modificación de la parroquia de Santa María de la Asunción. Entonces es un símbolo del sincretismo entre el Tequisquiapan prehispánico y la cultura española, que llegó a conquistarnos en 1551. Entonces hasta hoy queda, es un atractivo muy especial para Querétaro, tener la parroquia de Santa María de la Asunción, uno de los pueblos mágicos, uno de los pueblos más bellos del municipio, y bueno, yo como tequisquiapense puedo decir, uno de los pueblos más bellos del país. Entonces esta es la trayectoria de la parroquia de Santa María de la Asunción.